Hoy, uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos del planeta. Machu Picchu es un lugar muy misterioso. ¿Por qué construirla? La gente sigue buscando respuestas y algunos se han obsesionado. 5 siglos de secretos ocultos en huesos y piedras. Se hallaron cráneos que no parecen ser de humanos. Puede ser el hallazgo arqueológico más importante. Al ver la perfección con la que juntaron las piedras, no encuentras una explicación sobre cómo pudieron hacer eso. Exploraremos las principales teorías sobre uno de los misterios más longevos que existen en el mundo. ¿Cómo desarrollaron una comprensión espacio-temporal tan exacta? Algunos piensan que hay una historia previa a Machu Picchu que desconocemos. ¿Quién construyó esta maravilla? ¿Y por qué? La mañana del 24 de julio de 1911, en la selva peruana, el profesor de Yale, Hiram Bingham, se encuentra en la búsqueda de una famosa ciudad perdida. Hay una historia de hace 400 años sobre el fin del imperio inca. Los españoles le arrebataron todo, se apoderaron del oro del rey y lo ocultaron en un lugar que lleva por nombre Vilcabamba. Y eso dio origen al mito de la ciudad perdida de los incas. A finales de ese siglo, según muchos historiadores, Vilcabamba era otro mito, otra Atlántida. Hiram Bingham no estaba de acuerdo. Él no era arqueólogo, era profesor de Yale, pero estaba convencido de que Vilcabamba existía y que la hallaría. En la época en que Bingham hizo sus primeros viajes a Perú, aún se hablaba mucho de la ciudad perdida donde ocultaron el oro inca. Llegó a Perú en 1911 y un académico peruano le comentó que había observado en unos mapas una serie de increíbles sitios incas a lo largo del río Urubamba. Desde el 19 de julio de 1911, el equipo de Bingham se abre camino en la peligrosa selva, decidido a hallar la ciudad perdida. Tuvo que cruzar un peligroso río y una ladera empinada que estaba infestada de serpientes venenosas. Cuando llegó a la mayor elevación, esperaba toparse con algo muy impactante, pero en esencia era solo una granja y no sintió el impacto fuerte que imaginaba. Hasta que avanza un poco más y ve algo impresionante. Logró ver que había unas 200 estructuras de piedra que estaban enterradas debajo del follaje. Quedó muy impresionado con la vista, aunque la vegetación lo cubría todo. No sabía con claridad de qué se trataba, pero sentía que podía ser la ciudad perdida de los incas. Puede ser el hallazgo arqueológico más importante. Bingham y su equipo descubren 13 kilómetros cuadrados de ruinas incas que datan de hace muchos siglos. Los locales indican que el sitio se llama Machu Picchu. Los incas son famosos por su increíble mampostería, que es conocida como sillería. Juntaban las piedras a la perfección, sin argamasa. Es como un rompecabezas y no tenían la tecnología avanzada de la actualidad. Así que es una maravilla. No puedes meter un billete ni una hojilla entre ellas. La técnica que usaban para unirlas desconcierta a arqueólogos e ingenieros. A Bingham le sorprenden las estructuras que mantienen erguida Machu Picchu por tanto tiempo y se pregunta si son las ruinas de Vilcabamba. También nota que se encuentra una enorme plaza entre las terrazas arqueológicas y una red de edificaciones muy cercanas unas a otras. Hay diversos tipos de arquitectura en el sitio, lo cual sugiere que tenían diferentes propósitos. Machu Picchu es un lugar muy misterioso. ¿Por qué construirla? ¿Será algo militar? ¿Un lugar agrícola secreto? Los incas no tenían lenguaje escrito.
Debemos confiar en los registros de los conquistadores españoles. ¿Qué sucedió en Machu Picchu y para qué se usaba? Es todavía un misterio para nosotros. No obstante, Bingham tenía algunas ideas. El Imperio Inca fue fundado a comienzos del siglo XV por un rey llamado Pachacuti. Pachacuti fue el Alejandro Magno del Imperio Inca. Fue él quien comenzó a convertir aquel pequeño estado, asentado en el Cusco, en una enorme civilización de los Andes. Lo que comenzó como una tribu de unas 100,000 personas, se convirtió en los siguientes 100 años en un imperio de más de 10 millones que ocupó unos 4,000 kilómetros de norte a sur. El Imperio Inca se destacó en gestión gubernamental, arquitectura y agricultura. Se hizo famoso por la supuesta abundancia de oro que tenían. En busca de un supuesto tesoro, los conquistadores españoles llegaron a Perú en 1532. Su realidad cambió para siempre. No tenían cómo competir contra caballos, armas y enfermedades. La viruela mató al 90% de la población nativa de toda América. Según algunos registros españoles, el último rey inca se retiró a Vilcabamba con cerca de 100 personas. Escaparon de los invasores españoles por casi 40 años. Debido a la ubicación casi inaccesible de Machu Picchu, parece el lugar perfecto para ocultar un tesoro y a personas. Mientras Hiram Bingham estudiaba más el sitio, más parecía que muchas personas vivieron y murieron en Machu Picchu. En su primera expedición, Bingham pasó un día en Machu Picchu. No entendía bien qué era, pero hizo 2 expediciones más y realizó excavaciones allí por primera vez. ¿Era posible que aquello fuera Vilcabamba? Bingham halla enormes lugares de sepultura, lo cual parece confirmar su teoría de que esa es la ciudad perdida de los incas. Tras examinar aquellas tumbas, su equipo determinó que más del 80% eran mujeres. Aquello lo llevó a conjeturar que ese era uno de los claustros de las Aclas. Tenían a un grupo de mujeres llamadas Vírgenes del Sol. Si encontraban a una niña bonita con buena silueta, la llevaban a una especie de convento con apenas 10 años. Bingham creía que aquello era Vilcabamba y que el último emperador había llegado allí con las Vírgenes del Sol. En 1913, National Geographic dedicó toda una edición a ese gran hallazgo. Pero no lograron hallar los supuestos depósitos de oro que estaban buscando. A pesar de su decepción por no hallar el tesoro, Bingham está convencido de que Machu Picchu es en realidad Vilcabamba y escribe en 1948 unas memorias sobre la ciudad perdida que serán un éxito en ventas. Hasta el día de su muerte, no paró de insistir en que Machu Picchu debía ser la ciudad perdida de los incas. Se dice que sirvió de inspiración para Indiana Jones. En el momento, muchos historiadores y arqueólogos creen que él está equivocado. Sus expertos estudiaron los esqueletos. Al ser pequeños y delgados, él concluyó que eran mujeres. Pero los miembros del pueblo quechua tenían una contextura delgada. Nuevos estudios muestran que hombres y mujeres tenían contexturas similares. Lo más importante es que los españoles saquearon Vilcabamba y quemaron toda la ciudad, mientras en Machu Picchu no se encontraron cenizas que sugirieran que fue incendiada. No podía ser. La teoría de Bingham pierde credibilidad en 1964, cuando el explorador estadounidense Jean Savoy revela la verdadera ubicación de la ciudad perdida de los incas. Jean Savoy hizo excavaciones en Espíritu Pampa, un sitio al que Bingham también había llegado, pero lo descartó. No se adentró en las ruinas para percatarse de cuán grandes eran. Jean Savoy investigó lo suficiente para notar que Espíritu Pampa sí era Vilcabamba, la ciudad perdida de los incas. Savoy halla la verdadera Vilcabamba, pero tampoco logra encontrar oro allí. Según registros españoles, cuando ellos al fin hallaron Vilcabamba, fundieron todo el oro y la plata que encontraron. Si Machu Picchu no es la ciudad perdida de los incas, ¿qué podría ser?
La ubicación estratégica del sitio es innegable. Está en lo más alto de la montaña, bordeado por un río por 3 de sus costados. A lo largo de sus casi 100 años de existencia, el Imperio Inca estuvo en guerra con tribus vecinas, con los invasores o con ambos. El Imperio Inca era una mezcla de culturas que absorbieron. Algunas estaban en un constante estado de rebelión. La lejanía de Machu Picchu lo hace fácil de defender. El acceso a Machu Picchu es muy limitado. Tiene una entrada con un camino muy estrecho ubicado a un lado del acantilado. Más adelante hay un puente a una gran altura. Si caes, te mueres. Si llegan a retirar las tablas del puente, se imposibilita el acceso a Machu Picchu. Intentar escalar el peñasco que está allí representaría una enorme desventaja para cualquiera que quisiera asaltar la ciudad. Machu Picchu tiene una ubicación muy estratégica, al borde de una montaña en la selva amazónica con vista a 3 costados diferentes. Si quisieras una primera línea de defensa, allí pondrías tu ciudadela. Algunos historiadores sostienen que la arquitectura de Machu Picchu no es típica de los puestos de avanzada incas. Lo que hallan en los sitios de sepultura genera interrogantes. Los incas sepultaban a sus difuntos con implementos que eran importantes para ellos en sus vidas. No hallaron a nadie sepultado con implementos de guerra o lesiones en los huesos relacionadas con la guerra, por lo que parece absurdo concluir que era una fortaleza militar. Desde que Hiram Bingham le reveló Machu Picchu al mundo moderno, saber qué era ha sido un misterio. Es un sitio tan interesante y tan bien preservado que la gente sigue buscando respuestas y algunos se han obsesionado. En 1987, un experto que revisa antiguos archivos del Cusco, la antigua capital inca en Perú, hace un descubrimiento increíble. Los incas no dejaron registros, pero los conquistadores en el siglo XVI entrevistaron a descendientes de los incas para redactar sus historias y dejar una especie de registro de su pasado. Un antropólogo fue a Cusco, revisó registros que estaban en algunos archivos y encontró una carta de 1568. Leyó que había un palacio real. Se supo de un juicio en el que una familia inca exigía la devolución de sus tierras en las que habían construido un palacio llamado Pichu. No solo describía a grandes rasgos la ubicación de Machu Picchu, sino que los peruanos que hacían aquella demanda a los conquistadores aseguraban ser descendientes de Pachacuti. De repente hay una nueva explicación para este asentamiento en el cielo. Después de pasar la primera parte de su reinado expandiendo el imperio inca, Pachacuti pasó el resto de su vida construyendo ese lugar de retiro en las afueras del Cusco. La arquitectura de estos palacios es muy parecida a lo que vemos en Machu Picchu. Por lo hallado en los registros, muchos historiadores concuerdan en que tal vez Pachacuti haya estado involucrado en la construcción de Machu Picchu. La realeza inca estaba dividida en varias ramas genealógicas. Cada una de ellas tenía su estado. Tal vez los descendientes de Pachacuti pasaran tiempo en Machu Picchu para relajarse. Machu Picchu se encuentra a una altitud de 2.430 metros, casi 1.000 metros por debajo de la ciudad del Cusco. Por la noche es más cálido y el ambiente era mucho más agradable a mediados del invierno. Si pensamos en Machu Picchu como un gran palacio, tiene la distribución, pues hay sectores más privados y con espacios más grandes y elaborados. Hay una edificación en Machu Picchu que tal vez fue la residencia del emperador Pachacuti. Es la única que tiene su propio baño con agua corriente. Una reexaminación de los muertos de Machu Picchu revela información sobre quién más vivió allí. Los sepultaron allí con algunos objetos, quizás artículos de uso diario.
Que esos cuerpos no llevaran joyas indican que tal vez no eran de la realeza, pero tampoco presentaban lesiones o la artritis que sugirieran que fuesen obreros. Los huesos que halló Bingham eran de la servidumbre de la ciudad. Una técnica llamada análisis isotópico nos revela aún más sobre los residentes de Machu Picchu. Los arqueólogos toman pequeñas muestras de huesos y las vaporizan con el fin de examinar el ADN para determinar la dieta que seguía la persona cuando estaba viva. Descubrieron que estos sujetos comían mucho maíz. El maíz era un símbolo de estatus entre los incas. Se descubrió que esos sujetos comían mucho maíz por su estatus privilegiado como sirvientes de la realeza. El estudio de los cráneos revela aún más pistas. Algunos cráneos hallados eran muy raros, pues no parecían humanos. Algunos cráneos presentaban ciertas deformaciones. Parecían presionados para darles mayor altura. Un aspecto muy conocido de la historia andina es que la gente les daba diferentes formas a sus cabezas por cuestiones de identidad étnica. Se solía hacer tras el nacimiento, cuando aún eran maleables. Cráneos modificados no son la única pista de que este era un lugar de la realeza. Por la cerámica hallada en los sitios de sepultura, se determinó que era una fusión heterogénea de personas que trabajaban allí en Machu Picchu como metalúrgicos, sirvientes y más. Por eso se sospecha que Machu Picchu era un lugar en el que Pachacuti entretenía a una gran variedad de invitados. Pensemos que era una especie de Camp David del siglo XVI. Además de los muchos visitantes que iban al sitio, había personas que trabajaban allí cultivando, cuidando del campo, cocinando, confeccionando lo que utilizaban. Esto permite inferir que este podía ser un lugar de retiro real al que llegaban personas desde una gran variedad de lugares adyacentes al imperio. Académicos especulan que se construyó a mediados del siglo XV como un destino de invierno para el emperador Pachacuti y su séquito. ¿Pero lo usarían para algo aún más serio? Si relajarse y entretenerse eran las actividades principales que se hacían en Machu Picchu, ¿por qué todos esos espacios que parecían hechos para ceremonias religiosas? Parte de la arquitectura y el paisaje en el que se construyó en realidad sugiere que Machu Picchu se hizo con un propósito secreto, lo cual es interesante si pensamos en su visión del mundo y en cómo veneraban a sus ancestros y a sus dioses. En cuanto a los rituales de los incas, lo que sabemos es que veneraban a diversos dioses. Illapa era el dios del trueno, del clima y de la lluvia. Además de él, también hay otros dioses y otros espíritus. Viracocha era el dios creador, uno de los que tenía mayor relevancia, y también Inti, el sol, era muy importante para los incas. En su primera visita a Bingham, se topó con una estructura de muros curvos que llamó su atención. La bautizó como Torreón, que es una torre grande. Se parece bastante al Templo del Sol en Cusco, por lo que los académicos consideran que se trata de otro templo del Sol. Hiram Bingham quedó fascinado con aquello, no solo por la extraña arquitectura curva de la estructura, sino porque se había construido sobre una cueva con piedras detalladamente esculpidas. Se encuentra cerca de lo que creemos que era la residencia del rey, con lugares en los cuales el rey tenía que honrar y recordar a su dios Viracocha. Como él era el hijo del sol, su residencia estaba muy cerca del templo del sol. Los incas no solo veneraban a dioses en el cielo, también los veneraban en el agua. Los incas son reconocidos en todo el planeta como los ingenieros hidráulicos más increíbles de la antigüedad, y Machu Picchu es una fantástica muestra de sus destrezas. Los incas no solo creían que tener acceso al agua les daba poderes, también su capacidad para controlar las corrientes de agua era un don otorgado por los dioses. Para los incas todo tenía vida. Pachamama, la Madre Tierra, era muy importante para su espiritualidad y la misma tenía que ser nutrida mediante diversos rituales con agua.
Estudios arqueológicos sugieren que un sitio en la periferia de Machu Picchu llamado Chalcabamba se construyó para venerar el agua. Se descubrió en 1940. Hay 14 baños sagrados que podrían ser parte fundamental de sus rituales religiosos. Hace poco tiempo, un grupo de investigadores utilizó unos drones con sensores LiDAR para llevar a cabo un mapeo láser. Esta tecnología permite ver a través de la copa de los árboles que hay en el suelo. Pudieron detectar que había más conductos que distribuían el agua de las cascadas más lejanas. ¿Por qué allí, a solo 3 kilómetros de Machu Picchu? Algunos arqueólogos creen que los visitantes se detenían en Chalcabamba para purificar sus cuerpos y su alma antes de llegar a Machu Picchu. En 2009, surgió la teoría de que Machu Picchu había sido un destino al que la gente acudía con el fin de celebrar sus orígenes. El dios creador, Viracocha, invocó al sol y a la luna desde la isla del sol en el Titicaca. Después tomó barro de los costados del lago y creó a las primeras personas, quienes luego convertirían la ciudad del Cusco en la capital del Imperio Inca. Los baños en Chalcabamba debían ser como en el Titicaca. Se sumergían en sus aguas y luego recorrían 3 kilómetros a pie hasta Machu Picchu, a manera de peregrinación. Si Machu Picchu era un lugar de peregrinación, imagino a la gente llegando a la ciudad y haciendo rituales de purificación en lugares como Chalcabamba. Sea lo que sea, los académicos creen que muchas estructuras de Machu Picchu tenían un propósito religioso. Por ejemplo, el Templo de las Tres Ventanas. Viracocha enviaba a la gente al Cusco por la entrada de una cueva cerca del lago Titicaca. La cueva tenía un total de 3 salidas, las cuales se encuentran representadas por esas 3 ventanas. Otro lugar de Machu Picchu de posible uso religioso es el Templo del Cóndor. El cóndor era sagrado para los incas. Pensaban que los dioses de las montañas se transformaban en cóndores y viceversa. Nos sorprende que allí haya un templo grande en cuya base tallaron 2 especies de alas y la cabeza de un cóndor. Era allí que hacían sus sacrificios. Tal vez sacrificaban animales en ese lugar. Algunos arqueólogos creen que en el Templo del Cóndor se sacrificaban conejillos de indias y llamas para obtener poder y fertilidad. Tal vez hacían ofrendas humanas. Hay una ceremonia inca llamada la capacocha y se sabe muy bien que ellos escogían a infantes para sacrificarlos en tiempos de dificultades. Parece ser algo muy bárbaro para el occidente, pero si estabas en un entorno en el que creías que los dioses exigían sacrificios, los niños eran lo más preciado que cualquiera podía sacrificar. Tal vez Machu Picchu era el lugar del mayor sacrificio. Como los incas dependían de estos espíritus y deidades, debían tener una buena relación con ellos, y la mejor forma de hacerlo era ofreciendo sacrificios con regularidad. Lo vemos en varios lugares del imperio y se han hallado niños sacrificados, pero no hay evidencia de que la capacocha se haya realizado alguna vez en Machu Picchu. No se ha encontrado nada que lo sugiera. No se puede negar que estas estructuras tenían un uso religioso o espiritual, pues la población se aferraba al reconocimiento espiritual de estos lugares y dioses. Hace más de 100 años, Hiram Bingham reveló Machu Picchu al mundo. Después de décadas de análisis, todavía no se descifran sus secretos. Pero los incas sí dejaron pistas. Algunas sugieren que su propósito era bastante práctico. Los incas tenían una extraordinaria comprensión del movimiento de los cuerpos celestiales. Eran muy espirituales y veneraban mucho tanto al sol como a la luna. Los incas no poseían relojes. Usaban la ubicación del sol para determinar el tiempo. Las rocas eran una especie de reloj solar. Las sombras en las mismas indicaban qué época del año era y qué hora.
Leer la ubicación del Sol es algo difícil, pero ellos lo hacían con mucha exactitud. El Templo del Sol llama mucho la atención porque aunque parezca que apenas se proyectan rayos de luz sobre sus paredes, es mucho más que eso. Su arquitectura refleja y representa cómo tenían una increíble comprensión de los movimientos del cosmos. El Templo del Sol no es la única edificación en Machu Picchu que indica la ubicación del Sol. Hay al menos 2 observatorios en Machu Picchu. Indican los solsticios de invierno y de verano. Debajo del Templo del Sol hay una cavidad con una escalera de piedras excelentemente talladas. El nombre de esa área tallada debajo del templo es Inti Machai, la Cueva del Sol. La luz solar ingresa a la cueva en junio por un periodo determinado. En 2012, un equipo de investigadores hizo un mapeo del interior de esta cueva con radares y tecnología 3D para comprender los detalles que habían allí. Descubren que esta estructura es mucho más compleja de lo que parece. La cueva tal vez no solo estaba alineada con el Sol, es muy posible que estuviese alineada con la Luna también. Eso sugiere que la comprensión que tenían de los movimientos de los cuerpos celestiales era mucho mayor de lo que cualquier persona en la actualidad podría imaginar. Inti Machai era una especie de calendario solar subterráneo y otra piedra medía la ubicación del Sol. Uno de los principales atractivos de Machu Picchu es subir a un precipicio. Hay una roca que sobresale de la base llamada Intihuatana, el amarradero del Sol. Señala los puntos cardinales norte, sur, este, oeste y se cree que también emula la sagrada montaña de Huayna Picchu, la cual queda detrás de Machu Picchu pues muestra la misma sombra en un costado. La Intihuatana es un instrumento de medición. Durante los equinoccios, cuando el sol está sobre ella, no proyecta sombra alguna. Los sacerdotes calculaban los equinoccios y los solsticios. Luego hacían una ceremonia para atar el sol en esa piedra y evitar que escapara al norte o al sur. Medir el tiempo observando el cielo era crucial para los incas. Ellos calculaban los 2 solsticios del año con estas estructuras que les permitían identificar la temporada de siembra y cosecha. Su espiritualidad tenía mucho que ver con la naturaleza. Al estar en ese lugar tan cerca de las nubes, te ves sumergido en aquel entorno de dioses. Te sientes cerca del movimiento celeste que es tan importante para saber cuándo llevar a cabo ciertas ceremonias o cuándo cosechar. De no haber podido calcular las estaciones, habría sido imposible que sus jardines en terrazas ayudaran a alimentar a las personas que vivían allí. Quizás se aplicaron varios tipos de arquitecturas con el fin de llevar a cabo observaciones astronómicas. Pueden pensar que son una cultura primitiva, pero crearon el mayor imperio. Por otra parte, tal vez nunca sepamos el alcance de la cosmología inca. Es algo realmente asombroso que los incas pudieran realizar esos cálculos. ¿Cómo desarrollaron una comprensión espaciotemporal tan exacta? Sea lo que sea que haya motivado la construcción de Machu Picchu, evidencia cuán sofisticados eran los incas como constructores, ingenieros e incluso astrónomos. Pero algunos piensan que ellos no crearon este sitio solos. Surgieron innumerables teorías sobre ciertas esculturas en el planeta. Stonehenge, los Moais, las pirámides, sugerían que era imposible que el ser humano hubiese sido capaz de construirlas. Si observas el Vinapú en la llamada Isla de Pascua, la técnica usada es idéntica a la que hallamos en Perú. Bloques de granito perfectamente unidos sugieren que usaron herramientas eléctricas para cortar grandes rocas de granito y basalto. Se creía que para que el hombre construyera algo así tuvo que ser ayudado con una tecnología más moderna que la que existía en esa época, y según partidarios de la hipótesis de paleocontacto, hubo ayuda extraterrestre. Puede parecer la trama de una película, pero hay algo en cuanto a la construcción de Machu Picchu que desafía la lógica.
Algunas rocas en Machu Picchu tienen un peso de 55 toneladas. Al ver la perfección con la que juntaron estas grandes piedras, es imposible comprender cómo personas con una tecnología tan rudimentaria fueron capaces de hacer algo así. Parece imposible. La obra de ingeniería puede parecer de otro mundo, porque aunque en todo el imperio inca se utilizó la técnica de la sillería, con la cual se talaron las piedras y se juntaron como si fuera un rompecabezas, ¿cómo lo hicieron sobre una montaña? Se hizo un análisis de las bases de la gran ciudadela y el estilo arquitectónico es tan diferente que es posible que hayan sido construidas por una civilización distinta. Ya sean los extraterrestres o tal vez una civilización más sofisticada, son enormes bloques de piedra juntos. La hipótesis de paleocontacto ha sido calificada como pseudociencia, pero hay nueva evidencia de que el origen de Machu Picchu podría ser más antiguo del que podíamos imaginar. La extensa historia de las civilizaciones en los Andes se remonta a las primeras ciudades hechas en el 3000 a.C., en lo que se convertiría en el Imperio Inca. Algunas de estas piedras talladas parecen unos vagones. Los arqueólogos creen que preceden a los incas por cientos de años. A muy pocos metros del centro de Machu Picchu, en un área llamada Pachamama, la Madre Tierra, hay un enorme afloramiento rocoso que ha escondido un secreto por más de 1000 años. Un arqueólogo descubrió en 2016 un signo poco claro que causó revuelo. Lo que hallaron allí fue a un hombre, una llama y varias figuras geométricas en blanco y negro. Algunas personas piensan que esto indica que Machu Picchu es mucho más antiguo de lo que imaginábamos. Sea lo que sea, no tiene relación con la población inca en los siglos XV y XVI. Exploraciones más extensas de Pachamama revelan más símbolos enigmáticos. Se estima que están allí desde el año 800 a.C. Tal vez el mayor indicio de que hubo relación con los extraterrestres se puede percibir en la religión inca. Hay una leyenda inca en particular que se puede interpretar como sobrenatural. Según la leyenda, el emperador Pachacuti, antes de una gran batalla, fue al lago a pensar en qué debía hacer. En ese momento, una nave llegó allí. Se bajó un rostro y esta criatura sobrenatural le dijo a Pachacuti que él ganaría esa batalla y muchas más. Se dice que luego de ese encuentro sobrenatural emergieron estos enormes monolitos y ayudaron a Pachacuti en la batalla, que con esas piedras que levitaban se iniciaría la construcción de Machu Picchu. No hay evidencias que confirmen estas historias, pero sí hay muchas historias según las cuales los cielos sobre Machu Picchu son todavía un lugar de actividad paranormal. La actividad alienígena en Perú es considerable. De hecho, si vas a Perú, el tema de los ovnis es muy discutido. Muchos no tienen dudas sobre la existencia de dioses extraterrestres, con la tecnología para levantar piedras y moverlas de forma mágica. ¿Es posible que esos mismos dioses hayan sido quienes construyeron Machu Picchu? Muchos creen que eso fue lo que sucedió. Casi 600 años después de la fundación de Machu Picchu, algunos investigadores no entienden cómo se construyó ni por qué. Se estima que cerca del 60% de la construcción del sitio es subterránea y sus bases debieron ser adecuadas a los movimientos sísmicos y al drenaje de sus terrazas, de manera tal que el lugar se mantuviera en buen estado. Para que un lugar como Machu Picchu se mantuviera erguido allí, se requería infraestructura subterránea. Es posible que haya cámaras subterráneas a las que no hayamos accedido. En 2010, el ingeniero David Crespi fue a Machu Picchu a analizar las cuevas que están debajo del templo de las 3 ventanas,
y dijo que era posible que detrás del muro, en la parte posterior, se encontrara un acceso a cámaras más profundas. De inmediato, comunicó eso a varios equipos arqueológicos. Lo ignoraron. Mucho tiempo después, Crespi contactó a un arqueólogo francés llamado Thierry Jamin para que lo ayudara a descubrir qué había debajo. A Jamin le autorizan analizar el área con un georradar. En abril de 2012, con un equipo de arqueólogos, descubre algo impresionante. Hicieron análisis geofísicos en el sitio, y lo que él cree haber descubierto es una especie de cámara debajo del suelo a la que tal vez se accedía por unas escaleras. Con el radar también detectó una gran cantidad de metal ahí abajo, que podría ser plata y oro, justo el tipo de riquezas con las cuales sepultarían a los reyes. Como los antiguos egipcios, los incas momificaban a sus líderes, no para conmemorar su poder, sino para preservarlo. No eran entierros lujosos, no creían que sus ancestros morían, sino que se iban al más allá y su espíritu seguía cuidando de sus descendientes. Las crónicas que dejaron los españoles describen ocasiones en las que comían y bebían con los restos o les construían enormes palacios como si estuvieran vivos. A los conquistadores les horrorizaba todo el poder de estas momias sobre los que vivían. Quizá todo ese lugar fue dedicado a los difuntos. Se cree que el equipo de Hiram Bingham excavó todas las tumbas en Machu Picchu, pero tal vez no la más importante. El gobierno peruano niega la autorización a Jamin para seguir excavando, pero él tiene una idea de qué o quién podría estar sepultado ahí. Thierry Jamin creía que Pachacuti, uno de los legendarios constructores de Machu Picchu, estaba enterrado allí y que su momia estaba al otro lado de ese muro. Es posible que los restos momificados de Pachacuti se encontraran en la cueva debajo del Templo del Sol, que Hiram Bingham alguna vez creyó que podía ser un nicho. Pachacuti murió en 1471. Siguiendo sus deseos, el imperio inca estuvo de luto durante un año. Luego, celebraron su vida a lo largo de un mes. Aunque sus restos fueron sepultados en la ciudad capital del Cusco, según los reportes españoles, alguien de su importancia se movilizaba a menudo también como momia. Tras la conquista española, desde 1532, cuando su gente más la necesitaba, la momia de Pachacuti desapareció de forma misteriosa. En 1559, un magistrado español aseguró haber desenterrado por orden del virrey los cuerpos de los reyes y las reinas incas para trasladarlos a Lima. Llevaron los cuerpos a un hospital en la ciudad de Lima y al tiempo los enterraron allí, donde tal vez aún se encuentren. No se ha confirmado que algunos de esos restos humanos sean de Pachacuti. Aún no se sabe con exactitud si los restos momificados de Pachacuti fueron trasladados a Machu Picchu para un nuevo entierro. ¿Es Machu Picchu un lugar para la vida y la muerte de los grandes líderes de los incas? Thierry Jamin y su equipo desean saber si lo que detectó el radar es acaso la tumba de Pachacuti. Por ahora, nadie ha podido desenterrar la verdad. No podemos evitar ver Machu Picchu desde una perspectiva occidental, pero fue construido por personas que tenían una visión del mundo muy distinta a la nuestra. Parte del misterio de Machu Picchu radica en que escapa a nuestra comprensión. Si fue construido para la guerra o para la paz, para la adoración o la relajación, si es extraterrestre o algo del más allá, la búsqueda de respuestas sobre este extraño sitio no para. Mediante el uso de nuevas tecnologías, tal vez algún día descifren el propósito de Machu Picchu. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia.